sí, vamos a partir con una noticia lamentable, un violento asalto que protagonizó un grupo de delincuentes que irrumpió en dos casas en la comuna de Maipú. Llegaron en dos autos premunidos con armas de fuego, ingresaron a las dos casas de manera simultánea. Fue muy difícil reaccionar porque esto todo ocurre muy rápido y de manera muy violenta. Patricio Angulo nos va a contar más. Pato, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y esto ocurre además durante la madrugada. Imagínense este grupo de 9 delincuentes que irrumpe en horas de la noche, despertándose de esta manera a las víctimas, con todos estos ladrones ya comenzando a recorrer las inmediaciones de estos domicilios. La verdad que es una situación más que lamentable, horrible. La experiencia con la que deben lidiar las víctimas de estos delitos durante la madrugada en calle Roberto Llona. Llegan estos delincuentes a bordo de dos vehículos. Son 9 delincuentes quienes irrumpen en un primer domicilio, ingresan a esta casa, comienzan a recorrer rápidamente las distintas instalaciones, las piezas, amedrentan, amenazan a cada una de las víctimas, a esta familia, entre ellas una mujer adulta mayor, comienzan a exigir dinero, no había dinero en efectivo, o al menos en grandes cantidades, y esto comienza a desesperar rápidamente a los delincuentes, quienes exigen tarjetas bancarias, comienzan a sustraer electrodomésticos, televisores, hasta un microondas, también alimentos, inclusive medicamentos. Comienzan a cargar todo esto en, además, un vehículo que era de propiedad de las víctimas. Sin embargo, tenía corta corriente, por lo tanto no pudieron nunca poder encender o arrancar este automóvil, y prácticamente en paralelo comienzan ya a ingresar a un segundo inmueble, un domicilio contiguo, donde actúan de la misma manera, intimidando con armas blancas, armas de fuego o aparentemente de fuego en ese momento, algo difícil de poder determinar o discernir para las víctimas, y es allí donde concretan el robo de un automóvil. ¿Qué es lo que ocurre? En paralelo, además, mientras estaban ocurriendo estos dos asaltos durante esta madrugada, hay una de las víctimas que logra comunicarse con Carabineros. Lo hace rápidamente vía telefónica y en 2 o 3 minutos Carabineros llega rápidamente a ese lugar. ¿Y qué es lo que ocurre? Divisan infragante a estos delincuentes, por lo tanto se produce un enfrentamiento, disparos entre los ladrones y también Carabineros. Esta banda logra escapar, lo hacen dos vehículos, uno de ellos en el que habían llegado y otro además en el que habían cargado algunas de estas especies y de propiedad de una de las víctimas y que mantenía además o estaba siendo rastreado satelitalmente. Escapan en estos automóviles, dejan uno de ellos abandonado, que era otro de los vehículos en el que habían llegado y que mantenía encargo vigente por robo. Se logra finalmente la detención de 3 de estos delincuentes, el resto ha logrado escapar. Vamos a escuchar qué es lo que han dicho algunas de las víctimas con quienes pudimos conversar durante el transcurso de la noche y la primera hora de esta mañana. Y aquí están todos los gallos, eran como 7, muchos. Ellos parece que entraron ahí por el portón. Entonces mi hijo tiene la pieza allá. Cuando me vieron y yo dije, uy, dije yo entre mí, y me dijo, usted se va para allá. Y a quien amenazaron y le golpearon fueron a mi hijo, porque querían plata. Le pidieron la billetera, la clave de la cuenta RUC y seguían insistiendo. Había uno que era más agresivo que otro. No alcanzaron, porque aparecieron los carabineros. Todo, se llevaron el auto, todo. Intentaba comunicarse con la aseguradora porque tiene el vehículo GPS, el que le robaron, y no les contestan. Ni la aseguradora, ni los bancos. De hecho, los bancos nos piden que respondamos a través del celular, se robaron los celulares, entonces nada, es segunda vez que entran a robar acá. Ya había pasado antes, pero durante el día. Y no estaban al menos en la casa, así que había sido un poco menos fuerte, pero bueno, solo irnos nomás de acá. ¿Están pensando en cambiarse de casa? Sí, porque ya es mucho. Bueno, me parece sorprendente que hayan sido asaltos a 2 casas continuas. Eso nunca lo había visto. Me desperté como a las 4:30 por el balazo que percutó Carabineros. Yo miré por la ventana y pensé que estaban haciendo una encerrona. Así como eso es lo que vi primero. Y después vi a Carabineros deteniendo a alguien. Y ahí bajamos al primer piso y miramos que no, habían asaltado a las 2 casas, habían hecho un turbazo. Estamos llenos de rucos, llenos de delincuentes, entonces ya esto ya nos tiene cansados. No, si aunque a ti, mira, pasen al lado de tu casa y te quieran hacer algo, ya es preocupante, ya te da miedo.
Sí, Pato, lo hemos visto en otros lados. Hace algunas semanas dábamos la noticia también de una familia en la comuna de La Reina que iba saliendo del colegio y también fueron víctimas de un asalto muy violento, sobre todo también cuando uno piensa que hay menores de edad, el shock para toda la familia. La cámara que se ve, Pato, porque ahora estamos revisando lo que ocurrió al interior de estas casas, ¿no? Todo un desorden, todo da vuelta. La cámara que se ve es una cámara de un vecino, ¿no? Que está justamente al frente de estas casas. Exactamente, ese es uno de los registros con los que se cuenta. Hay una investigación que está en curso, puesto que hay 3 delincuentes detenidos, pero hay 6 que alcanzan a escapar en 2 vehículos. Probablemente hay uno de ellos que tenía encargo vigente por robo y el segundo automóvil es de una de las víctimas. Había mucha desesperación de parte de una de estas familias, quienes habían sufrido el robo de este vehículo, puesto que es un vehículo que mantenía un seguro, tenía un GPS. Sin embargo, durante gran parte de esta mañana no pudieron ponerse en contacto nunca con esta aseguradora para poder comunicarles de este delito y poder posicionar satelitalmente dónde está ubicado este automóvil. Esperemos que en este intertanto ya haya podido existir alguna información sobre la ubicación de este automóvil, que es un servicio que para eso además las familias pagan, poder contar con, por ejemplo, un GPS o un seguro automotriz. Ahora, con respecto a cómo ocurre este delito, acá hay una investigación además para poder determinar por qué estos delincuentes llegan a estos domicilios. ¿Mantenían alguna información o simplemente ellos llegan a estas casas o a una de ellas en particular, les llama algo la atención y simplemente ingresan? Lo hacen además en horas de la madrugada, cerca de las 4 de la mañana, cuando irrumpen. Esta familia probablemente ahí estaban durmiendo cuando ingresan y comienzan a recorrer cada una de estas habitaciones. Dan vuelta prácticamente los cajones y los closets, intentando poder conseguir objetos de valor, joyas habitualmente, que es lo que buscan, o dinero en efectivo, y ese es el punto, en particular cuando entran ellos en desesperación. Al no tener dinero en efectivo comienzan a exigir tarjetas bancarias, las claves, además, que señalaba allí una de las víctimas de este delito, y es en este primer domicilio donde intentan poder llevarse además un primer automóvil. Es ese vehículo que tenía un cortacorriente, por lo tanto no logran llevárselo. En paralelo ingresan a este segundo domicilio, donde sí logran sustraer allí un automóvil y también logran llevarse distintas especies o electrodomésticos. Es un robo bien particular además, del que no estamos muy habituados durante este último tiempo de escuchar o ver que delincuentes quieren llevarse electrodomésticos, televisores, o al menos una vez que irrumpen de esta manera. Habitualmente van con la intención de poder llevarse joyas o poder llevarse dinero en efectivo o algún automóvil, pero acá estamos hablando de delincuentes que se llevan medicamentos también, alimentos, 1 kilo de arroz, 1 kilo de lentejas. La verdad que resulta aquello también bien singular en cómo ha ocurrido este delito. Hay uno de estos vecinos que tiene un rol muy importante, que logra llamar a carabineros, una de las víctimas. Esto alerta inmediatamente al personal policial, quienes llegan rápidamente a ese lugar, los pillan allí de manera flagrante cometiendo este delito. Es por esta razón que algunos de ellos rápidamente logran escapar, otros intentan poder correr. Uno de ellos habría intentado disparar al personal policial y es por eso que Carabineros incluso hace uso de su arma de servicio. Hay un vecino allí que dice haber escuchado además uno de estos disparos, pero no hay personas que hayan resultado al menos heridas, al menos quienes han resultado así detenidos. Son 3 detenidos y quienes mantenían también antecedentes. Escuchemos qué es lo que ha dicho Carabineros, qué es lo que ha dicho el fiscal, quien concurrió también al lugar. Gracias obviamente al llamado de una de las víctimas, ¿no es cierto? El tiempo de respuesta que tuvo Carabineros 25 Comisaría fue obviamente cerca de menos de 3 minutos, lo cual nos permitió rápidamente a lo menos capturar a 3 de estos antisociales, los cuales obviamente ya están siendo puestos a disposición de la Fiscalía Occidente, y la recuperación obviamente de uno de los vehículos que se movilizaban estos sujetos, que era un vehículo que está con encargo por robo. Los 3 son hombres adultos, los 3 chilenos, y los 3 con antecedentes policiales y penales. Eso es importante, obviamente, la detención que efectuó personal de la 25 Comisaría, porque nos va a permitir, en una línea investigativa, ¿no es cierto?, poder determinar, porque tenemos varios robos a la fecha, ¿no es cierto?, que son el mismo modo operandi en este sector. Entonces podría tratarse de la misma banda.
Llama la atención un modus operandi que no es muy frecuente hasta ahora, pero que merece una revisión pormenorizada. Para ello también tenemos trabajando a los analistas de la Unidad Regional de Análisis y Estudios de la Fiscalía Occidente para poder detectar si es que esto en realidad es un patrón criminal que pudiera estarse verificando en otras zonas de la capital, principalmente en nuestra comuna de Maipú y alrededores, para poder hacer perfilamiento de autores de este tipo de delitos, como los que ya tenemos detenidos y que pasarán a control de la detención esta tarde y se solicitarán a su respecto las máximas medidas cautelares como prisión preventiva respecto al mayor e internación provisoria respecto a los menores de edad, como también poder hacer un perfilamiento de las víctimas que han sido digámoslo así, afectadas por un delito tan grave como el robo en lugar habitado. Bueno, robos, asaltos, que en su ejecución al menos son poco frecuentes, como lo señalaba ahí el persecutor. Atípico, además, en la forma que implementan estos delincuentes de ingresar no solo a uno, sino a dos domicilios. Podríamos hablar de una suerte de turbazo, dada además la cantidad de delincuentes que ingresan, que comienzan a registrar cada uno de estos domicilios. Acá hay un tremendo susto, un shock para esta familia. Afortunadamente no han resultado heridas o heridas de mayor gravedad o de mayor consideración. Sí hay alguna amenaza, algunos golpes a cada uno de estos integrantes de estos grupos familiares quienes sufren acá el robo de algunas especies, de microondas, por ejemplo, televisores. Hay uno de ellos que sufre una familia el robo de su automóvil. Han escapado, pero hay 3 de ellos que están detenidos y que esperemos además puedan servir para poder perseguir este delito, ir en busca además de quienes han logrado huir y quienes están siendo buscados por la policía. Los 3 detenidos, todos chilenos, con antecedentes, van a ser formalizados en horas de esta tarde. Muchas veces ni siquiera se trata de una sola banda, Pato, sino que además pueden ser juntar fuerzas, literalmente, para atacar en este caso a 2 familias, y probablemente esto pueda ayudar a esclarecer si es que son bandas que han actuado anteriormente cerca de ese barrio o en la cercanía, ¿no? En este caso, bueno, les tocó a 2 familias, lamentable porque son momentos de terror. Además, cuando uno busca ayuda, piensa, lo primero que piensa en el vecino, y en este caso el vecino también estaba siendo asaltado. Algo absolutamente inédito, esto de que ingresen a 2 viviendas de manera simultánea. Más que hace frente a 9 delincuentes, muy poco lo que alguien puede hacer, ¿no? Pato, muchas gracias, volvemos contigo más tarde. Gracias.